Esta sesión se llama Puertas Abiertas y quiero introducirlos recordando lo que vimos en la sesión número 2. Estuvimos analizando acerca del espíritu de Leviatán, ¿recuerdan? Leviatán significa rey sobre los soberbios, rey sobre los soberbios. Y Dios le habla a Job y le revela realmente cómo opera el espíritu de Leviatán, el espíritu de soberbia, y eso daña realmente el corazón. Y yo quiero hacer una pregunta. Como creyentes, ¿podemos abrir puertas para que Satanás tome ventaja en nuestras vidas? Sí. Y una de esas puertas que con frecuencia se abre es la soberbia. Y vamos a analizar 3 aspectos importantes de cómo opera la soberbia. Y anote ahí si quiere anotar. Soberbia es confiar en tu propia fuerza. Soberbia es confiar en tu propia fuerza. Acompáñeme a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Jesús está hablando con Pedro y le dice, dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro fue un nombre que Jesús le puso a Simón. Simón, cuando Jesús se refería a Pedro nuevamente como Simón, es porque Pedro estaba operando en su antigua naturaleza, en su naturaleza carnal. Y aquí le dice 2 veces Simón, Simón. Y vuelvo a leer, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, a mí me llama la atención que Satanás solicitara un permiso. ¿A quién lo solicitó? A Dios. Pidió un permiso y me di a la tarea de buscar qué significa la palabra pedir. Y si bien estamos analizando raíces, tanto hebreas como griegas, esta palabra pedir es una palabra griega, exaiteomai, que significa demandar. No significa solicitar un permiso, sino reclamar un derecho. Quiere decir que Jesús le estaba advirtiendo a Pedro, le estaba diciendo, Pedro, has abierto una puerta. Por lo tanto, Satanás está reclamando un derecho que tú mismo le has concedido para que tome ventaja en tu vida. ¿Me van siguiendo? En la Biblia de las Américas dice, Simón, Simón, ahí viene bien la traducción, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Este mismo pasaje lo encontramos en los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Lucas no menciona qué había sucedido anteriormente, la conversación anterior, pero sí lo menciona Mateo, Marcos y Juan. Y vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31. Y quiero que analicen de lo que vamos a escuchar si encuentran en Pedro soberbia. Vean lo que les dice Jesús. Todos se escandalizarán de mí esta noche. ¿Cuántos? Todos. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús estaba refiriendo a una profecía que hablaba de este acontecimiento que viene en Zacarías 13:7. Sigo leyendo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús les había dicho que se iban a escandalizar, ¿quiénes? Todos. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás
3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Noten, Jesús trataba de decirle a Pedro: ¿qué parte de todos no entiendes? Pedro decía: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Soberbia es confiar en tu propia fuerza, recuerda, soberbia es confiar en tu propia fuerza. Jesús le estaba diciendo: las escrituras hablan de ello, hay profecía de que va a suceder, Pedro, todos se van a escandalizar. Y él decía: todos ellos, todos son débiles, pero yo no me voy a escandalizar. Vamos a ver qué sucede después en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice así la escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús. Jesús les estaba diciendo: es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que padezca. Y parece que Pedro llama a Jesús aparte y dice: mira, Jesús, yo te voy a dar un consejo. Y lo empieza a sermonear Pedro a Jesús. ¿Lo puedes entender? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando sucede el arresto de Jesús, venía mucha gente para tomarle a Jesús preso. Y hubo un hombre, uno de sus discípulos. Vayamos a Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado esta señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Recuerdan que Judas traicionó a Jesús con un beso? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿De quién creen que se trataba? De Pedro. Dice que venía una gran multitud contra ellos. Pedro confiaba tanto en su fuerza. Saca la espada. ¿Y tú crees que tenía el tino de cortarle la oreja? El espadazo no iba a la oreja, sino que el soldado se tuvo que hacer a un lado. ¿Me explico? ¿Para dónde iba el espadazo? Para la cabeza. Contra toda una multitud. Vean lo que le dice Jesús. Versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, Pedrito, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendieron. Yo soy el que les enseñaba a ustedes, hablándole a los fariseos, a los sacerdotes. Mas todo esto sucede ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces
Todos los discípulos, fíjense, todos los discípulos, y esto incluye a Pedro, dejándole, huyeron. ¿Qué no era Pedro el que le decía, yo no me voy a escandalizar? ¿No era Pedro el que le decía, si es necesario, yo voy a dar la vida por ti? Eso es confiar en su propia fuerza. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Entonces, Pedro confiaba en su propia fuerza y eso es arrogancia. ¿Qué sucedió después? ¿Recuerdan que siguió a Jesús de lejos? Descubren que Pedro era uno de los que seguía a Jesús y empieza a maldecir, empieza a hablar malas palabras, empieza a utilizar un vocabulario que utilizaba cuando era pescador y empieza a mentir porque confiaba en su propia fuerza. La soberbia es creer en tu propia fuerza para vencer la tentación. Y muchos maduros caen en esta trampa. Entonces, soberbia es confiar en tu propia fuerza. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. En la palabra de Dios para todos dice así: el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Soberbia es confiar en tu propia fuerza. Vamos a ver, número 2. Soberbia es confiar en tu propia justicia. Soberbia es confiar en tu propia justicia y estamos analizando cómo se pueden abrir puertas cuando tú confías en tu propia fuerza, pero también ahorita vamos a ver cuando se confía en su propia justicia. Acompáñame a Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ojo, esa palabra hijos no es que tienen la simiente. Viene de una palabra hebrea que significa servidores celestiales. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistirle firmes en la fe, dice la Escritura. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, esto es íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Satanás había querido atacar a Job? Sí. ¿Pudo haberle hecho daño antes? No. ¿Por qué? Porque había una protección, había un cerco. ¿Le dijo Dios, no has considerado a mi siervo Job? Sí, vengo de querer atacarlo. He estado rodeando toda la tierra, he atacado a otros, pero este hombre tiene una protección, tú lo has protegido, tu bendición está sobre él. La bendición de Dios es la que te protege. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y si hasta ahí leemos, este pasaje es de los más confusos que hay en las Escrituras. Pero es fácil de entender cuando leemos el resto del libro de Job. Acabamos de leer un pasaje donde Satanás está reclamando un derecho de poder zarandear a Pedro. ¿Dios había permitido o Dios manda males para que tengas una enseñanza? No es así. No es así. ¿O será que abrimos puerta y damos un derecho legal al enemigo para que tome ventaja en nuestras vidas? Es lo mismo que pasó con Job, pero vamos a ver en qué momento Job abrió la puerta. Ya vimos que con Pedro, él había confiado